Yo estudié cerámica, bueno, una licenciatura en artes, pero con enfoque en cerámica. Entonces, en cerámica te ves mucha física y química, entonces tenés que aprender a entender los materiales, a ver cómo funcionan, a ver de qué están compuestos, para saber cómo los vas a combinar, etc. Entonces, esa partecita para mí ha sido como muy importante en mi trabajo, porque de ahí parten muchas relaciones que yo empiezo a hacer, porque me interesan muchísimo ciertos materiales con los que he venido trabajando hasta ahorita, que por ejemplo son tipos específicos de tierra, la arcilla como tal, huesos. Entonces, el entender qué son esos materiales y empezar a hacer como esas mismas relaciones para poder combinarlos con otras cosas, para crear nuevos simbolismos, ¿no? Eso ha sido como muy importante a lo largo de toda mi producción hasta ahorita. El barro tiene toda la historia mesoamericana, ¿no? de la producción de cerámica y todo esto. Entonces es algo que nos une primero, y ya colocándolo crudo, el problema es que el barro crudo siempre cambia, y dependiendo de la superficie, en este caso la pared se seca, se craquela, se empieza a caer con el tiempo. Entonces todas esas reacciones también son interesantes, porque al final el barro la arcilla no es igual, pero es tierra, ¿no? La encontramos en el mismo suelo. Entonces es también otra forma de representar territorio, ¿no? Y cómo ese territorio cambia, cómo ese territorio se quiebra, cómo ese territorio se cae. Bueno, generalmente cuando estás produciendo es como sacas piezas, ¿no? Pero ahorita estoy como más interesada en sacar proyectos, que sean proyectos un poquito tal vez más largos, más de proceso. El significado de la ausencia nació de, obviamente, una de las ausencias más cercanas, ¿no? Que es la muerte. Entonces, el primer proyecto que saqué de ahí fue un video en el que fui a un cementerio público, al cementerio público más grande en San Salvador, en la capital de El Salvador, y a preguntar por el proceso de cómo entierran a la gente que no identifican, que nadie la reclama. Y a partir de eso y de esta como primera tipo de ausencia, para mí es como empecé a pensar en todo el espectro de ausencias y todo lo que implica esas ausencias, ¿no? Que ya va ligado con la migración también, porque esa es una ausencia, que alguien se va y tiene que dejar a su familia, los desplazamientos que te quitan la seguridad que tenías de una casa o de un lugar, y tenés que movilizarte porque si no, por cuestiones de violencia, ¿no? Los desaparecidos también, que son esas ausencias que no tienen un cierre de ciclo, sino que estás como en ese constante círculo de si estará vivo o no, y no puedes dejar, o sea, no puedes como concluir ese ciclo porque no sabes qué pasó. Y de ahí pues ya creo que se va expandiendo mucho más a ausencias que no son necesariamente físicas. El arte es una necesidad de decir algo, de hablar de algo, y que ese algo genere reflexiones, genere cuestionamientos. La frase de I am still alive viene de un proyecto de un artista japonés que se llama Onkawara. Para mí fue como una frase en la que yo me pude apropiar y decir, no, esta frase no es simplemente decir que estoy vivo, es muchísimo más. Implica muchísimo más de entender qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, y que todo lo que estoy haciendo tiene que valer la pena, porque no sé si voy a seguir viva, pero en este preciso momento, en este preciso instante, sigo estando viva. Con otro proyecto que se llama Reliquias, sí ya me interesaba como evidenciar un poco eso, ¿no? Porque Reliquias ya busca convertir estos restos humanos que no sabes de dónde vienen, que son de fosas comunes, que están revueltos y todo,
pero el tomarlos y volverlos objetos preciosos es como darles una resignificación, ¿no? Es como darles otra vida. Por eso también, por ejemplo, el otro proyecto que tiene grabado en la misma frase de I am still alive, es el resto de una persona que no tiene nombre, que no tiene historia porque no se puede determinar, pero que tiene una frase que dice que está vivo y que sigue estando vivo. Entonces es como jugar un poco con esa ironía, pero también darle la vuelta porque es una pieza que está exhibida, es la gente que la llega a ver y todo, entonces es un proyecto que está vivo. O sea, y tenés como esas dos partes, ¿no? Es el resto de alguien que sí murió, que no sabe su historia, pero al resignificarlo a través del arte le das una nueva vida. El arte en ese sentido tiene como esa capacidad de hacer eso, de generar conexiones y generar diálogos. Entonces por eso nos interesa mucho en este caso como hacer proyectos que creen redes entre gente que esté en diferentes puntos, para a través de esas redes y esas opiniones ver qué más hay, qué más opciones hay. También traer como una base del proyecto que tenemos en El Salvador, que es The Fire Theory, aquí a Bogotá también, como para crear como estas, que de alguna forma puentes entre lo que se está trabajando allá y lo que se está trabajando y se puede trabajar aquí, y lo que se puede trabajar entre ambos espacios. Ahorita estamos como pensando mucho en cómo podemos hacer intercambios desde los dos estudios, cómo se puede gestionar y todo, porque sí nos interesa que gente venga aquí, que gente de aquí vaya allá y conozcan esos dos contextos, ¿no? Yo soy artista, yo trabajo estas temáticas que no necesariamente tienen que ver con mujeres, tienen que ver más con la existencia, con el ser humano como tal, pero al mismo tiempo soy una mujer y considero que hay temas que deben ser tratados, que deben ser hablados, que deben ser señalizados, y que ciertos trabajos ahorita que estoy pensando sí los van a tocar o sí los están tocando y sí los quiero cuestionar desde mí, porque no puedo ser ajena a eso. Obviamente mi trabajo no va a cambiar si yo no cambio. Entonces eso sí me implica para mí buscar siempre una evolución hacia no sé exactamente qué, pero una evolución. El cambio creo que es necesario y como te digo, tiene que venir desde mi posición personal, desde cambiar yo como persona para que mi producción cambie también al mismo tiempo, ¿no? Y vaya creciendo, se vaya enriqueciendo y vaya generando probablemente cuestionamientos y reflexiones más complejas.